Terminaciones es en el anillo. Lo que ha comentado ya Luis Miguel en su comunicación es que ahora lo que se está viendo que hay que diferenciar el dolor discogénico, que a veces dicen que no tiene por qué ser el causante, del dolor de los platillos, ¿no? Y es un tratamiento diferente que se hace dentro del disco con una técnica nueva, o sea, dentro del cuerpo, perdón, y lo que trataríamos son los dos platillos, no el disco, ¿vale? Pues que diferencian ahora a nivel internacional lo que es un dolor de este tipo de lo que es un dolor que vamos a tener justo en los dos platillos, ¿no? Esto sería un disco normal y esto sería un disco degenerado, como veis va perdiendo toda la vascularización, y una de las grandes dificultades que tenemos y por lo que no tenemos un tratamiento para un dolor discogénico axial es esto que veis aquí, ¿no? Como veis tiene una inervación que es muy compleja, muy compleja. Tienes una inervación somática, una simpática, la unión entre la somática y la simpática, y realmente ahora mismo no tenemos ninguna técnica que nos permita tratar un dolor discogénico como tal. Por eso a todas estas charlas las llamamos tratamiento del disco, pero tratamos otra cosa. Solo hay para el dolor discogénico, ya que hablamos en esta mesa de ello, un artículo que nos habla a favor de la radiofrecuencia convencional sobre el comunicante gris, porque es el único prospectivo que hizo Sluter, pero tiene 8 pacientes, para mí no tiene ningún valor, ¿no? Es muy difícil que con toda esta inervación, si tú quemas aquí un nervio pequeñito, que es el comunicante gris, quitarías todo el dolor del disco, pero bueno, está publicado y lo tenemos que mencionar. ¿En qué vamos a tratar nosotros con el Resadis e incluso con el discogel, ¿no? Sería en un problema sobre todo de protusiones. La ventaja que le veo yo al Resadis frente al discogel, si me permitís, es que, bueno, primero no metes una prótesis y a la hora de si el paciente se tiene que operar, pues tendríamos un beneficio que el cirujano no le iba a pasar mal, que aunque nos dan de comer, entonces hay que quererles. Y que lo podría repetir más veces, ¿no? Una vez que metes un discogel ya lo has metido y es una prótesis blanda que se queda dentro del disco. La diferencia con un Resadis es que tú puedes hacerlo más veces si tienes una ventaja para el cirujano, ¿no? Tendríamos distintos, que lo hemos visto, y distintas hernias, como nos han mencionado, pues tendríamos esta de aquí, posterocentral. Esta duele mucho a nivel lumbar, ¿vale? Estos son muchos pacientes en los que hacemos nosotros unas facetas y casi nunca es una faceta, ¿no? Una persona por debajo de 40 años o por debajo de 50 que tenga un dolor lumbar en barra, yo os aconsejo, ya que estamos aquí, intentar revisar que aunque sea radiológicamente una protusión posterocentral pequeña, pues esto te puede dar un dolor lumbar puro. Entonces acordaros que si hacemos un bloqueo radicular o una técnica de las que estamos hablando hoy, puede tener más beneficio que si le hacen las facetas, como en este paciente, que no tendría nada, ¿no? Hay distintos tipos de protrusiones o de hernias que tenemos aquí mencionadas, que ya nos han comentado también alguna José cuando ha dado su ponencia, y es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues como hemos dicho, ¿no? Podemos empezar desde las técnicas mínimamente invasivas, en las que, bueno, pues sería terapia física, terapia oral, y la paciencia, como ha dicho el jefe. Luego las mínimamente invasivas, que es de lo que estamos hablando nosotros, y por último pasaríamos a las quirúrgicas, ¿no? Nosotros no vamos a entrar en estas, tampoco les tenemos que odiar, insisto, porque nos dan de comer. Y las opciones que tendríamos nosotros son todas estas que hemos visto. Ya hemos hablado del láser, hemos hablado del ozono, y hay algunas que han desaparecido, como pueden ser estas dos de aquí, como el IDET y el descompresor, que ya no lo tenemos, y ahora lo que más vamos a utilizar sería el discogel o el Resadis. ¿Me pasa la siguiente, por favor, que no va esto? Vale. Este es el que vamos a hablar nosotros, y luego de algo que nos ha comentado también Luismi, que sería la regenerativa, que es lo que está más en boga ahora mismo. Vale. Y los resultados que tenemos con casi todas ellas. Como veis, pues la que nos han comentado está en torno al 85%, un discogel que está en torno al 91%, que aunque es nuevo para nosotros, no es nuevo a nivel de radiología intervencionista, que se lleva haciendo muchos años, ya hay mucha experiencia. Lo que no hay
mucha experiencia o no tenemos muchos artículos que enseñaros es con el Resadis. María Ángeles Canós ha publicado uno hace muy poquito con un preliminar, y nosotros estamos trabajando conjuntamente con la FE para ver si hacemos algún otro tratamiento. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a hacer es lo mismo que se hace con el Resaflex. Cuando hacemos epiduroscopia, que ha estado explicando Eva, la doctora Monzón, en la otra sala, sabéis que lo que aplicamos con el Resaflex es un tipo de radiofrecuencia que no quema ni es pulsada, ¿no? Es una coablativa. Lo que va a hacer es mover los puentes de nitrógeno y se van a romper en las moléculas. Es muy parecido a cuando se rompe cuando un cantante de ópera grita mucho y rompe un vaso, pues ahí lo que se está haciendo por resonancia es romper los puentes de nitrógeno, de hidrógeno, y se rompe la molécula. Entonces es el fundamento que va a tener el Resadis. Y lo que es una técnica descompresiva, ¿vale? Joder, macho. Vale, ¿qué es esto? ¿Qué veis aquí? ¿Veis aquí las moleculillas? Entonces funciona en frecuencias que, si me equivoco, Eva, me corriges, es 4, 12, 16 y no recuerdo la última. Entonces a 4 frecuencias y va moviendo las moléculas hasta que se rompen los puentes que las unen, ¿vale? ¿Dónde lo vamos a indicar? Pues como estábamos diciendo, en todos estos casos, ¿no? Si veis al final por aquí no aparece nada del disco, ¿no? Hay a veces que cuando nos dicen que también un dolor lumbar en barra, yo lo que creo que estamos tratando sería una hernia posterocentral, ¿vale? O una protusión posterocentral. No sé si alguno de las salas lo habéis tenido, es una hernia que te deja absolutamente doblado, ¿vale? Que no te vas a poder mover. Y tú te ves en la reso y tampoco tiene gran cosa, pero el que no se mueve eres tú, y lo mejor es que le ayudemos al paciente, ¿vale? ¿En qué grados? Pues como ha dicho antes Luis Miguel, también se eligen los mismos grados, que serían el 1, el 2 y el 3, ¿vale? No pasaríamos de ellos. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues vamos a hacer la entrada, igual que ha dicho Luis Miguel, que no tiene ningún misterio porque entramos en el disco, como veis. Y la gran ventaja que tiene este sistema es que no solo vamos a poder hacer la radiofrecuencia coablativa dentro del disco, sino que también vamos a poder hacer un poco de extracción con una pinza de Grapper dentro del disco, ¿no? Que eso a veces pues ayuda más de forma más instantánea. Si lo comparo con el disco gel, que son las dos técnicas que hacemos en nuestra unidad, la diferencia es que la recuperación es más temprana. Con el disco gel mantienes un mes, una cosa así, sin que el paciente note gran mejoría, y en este caso también por la manipulación y la extracción de material funciona un poco antes. Como hemos dicho, el anesto, pues eran las frecuencias eran de 4, luego 8, 12, 16, se van moviendo, y lo que vamos a hacer es romper las moléculas, ¿vale? Vamos a hacer una descompresión, son técnicas de descompresión, todas estas, que igual que en el láser nos han contado, lo que haces es intentar desecar y que la protusión o el material entre para adentro. Pásamela, que ya la siguiente la paso yo. Vale, esto es el material que tenéis. Nos va a venir esta agujita para el disco, pero que es finita, y luego esto es lo que es un cañón, que hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Esto sería para hacer la radiofrecuencia intradiscal, y esta agujita es una agujita de un tamaño normal. Vamos a hacer lo mismo que nos han explicado, ¿vale? Sacamos el perrito, nos ponemos al lado del articular superior y entramos pegados. Un consejo que os doy: sabéis que en L5 lo difícil es entrar, ¿no? Con la cresta, y a veces es un poco pesado lograr entrar y tienes que colocar el rayo bien, y cuando vas a niveles superiores muchas veces lo que te va a pasar es que pinchas la raíz, ¿vale? Porque no la vemos. Yo aquí, cuando nos pasa eso, lo que solemos hacer es poner un poco de contraste, dibujas la raíz y luego la esquivas, que es mucho más fácil, ¿no? Entonces es un truquillo cuando empiezas a tocar y el paciente pues está dando botes. Lo que haces es le pones un poquito de contraste, dibujas la raíz y la esquivas, o bien por un lado o bien por el otro. Es lo que haríamos entrar también en la línea media, lo comprobamos siempre, ya sabéis, en AP contamos, en oblicuo pinchamos, lateral vemos profundidad, y en AP comprobamos la última, como siempre. Me la pasas, y la siguiente me toca. Vale, esto es igual que lo hacemos, ¿vale? Lo que vamos a hacer. Pásamela, por favor.
Vale, esto sería cuando lo estamos haciendo nosotros. Esto entras en el disco igual que siempre y aquí entramos con la sonda para hacer la radiofrecuencia, que tiene un generador diferente del normal de radiofrecuencia, ¿vale? Entonces pisamos, se pisa 4 segundos y hacemos 3 lesiones aquí, luego metemos el Grasper y... ¿me la pasas, por favor? Vale. Esto es lo malo. Una vez que ya hemos hecho las primeras lesiones, lo que vamos a hacer es una técnica de Seldinger. A través de la aguja metemos una guía que viene con 2 marcas, da igual que la metamos en un sentido que en otra, que la distancia es la misma, y vamos a sacar la aguja y meter este trocar. Este sí que es la parte más delicada, porque a veces sí molesta, ¿no? Porque los discos son pequeñajos o están muy cerquita de la raíz, al final sí le puedes tocar, y aquí pues bueno, tenemos que ir con un poquito más de cuidado porque es bastante gordo. Y a través del tema metemos el Grasper, que veis que lo vamos abriendo, ¿de acuerdo? Y vas a sacar material. Este es un pequeño vídeo para que lo veáis, si me lo pones, que yo creo que es la última, para que veamos cómo se hace y lo veáis desde el principio. No sé cómo vamos de tiempo, si no, pues lo quitamos. Pues nada, quítame el vídeo y ya está. La evidencia, tenemos poca cosa, que es lo que ha escrito María Ángeles, y estos son los que hemos hecho nosotros. En la unidad, la edad media, como siempre, pues la edad media es la de siempre. El sexo, aquí en este caso son más varones que mujeres, que es lo raro. Y estos son los resultados que hemos tenido al año. Como veis, pues bueno, empezamos con un EVA de 8 y nos baja más o menos alrededor de 4 puntos, que para nosotros está bastante bien, más o menos se mantiene en el tiempo. Y la mejoría, pues bueno, al año está en un 41%, ¿de acuerdo?, de los pacientes. Y para concluir, pues bueno, que parece que es sencillo, que es seguro, que es eficaz y que nos permite hacer las dos cosas, tanto aplicar la radiofrecuencia como quitar. Muchas gracias.